Bueno, buenos días. Faltando 3 minutos para las 7 de la mañana acá en Colombia. Vamos a esperar a que sean las 7. Eh, Gary Armando de Manizales está alzando la mano. Ah, Ah, aló. hola Gary, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Pues yo sé que obviamente como eres el líder de la reunión, pero está desactivado el chat como para uno saludar o hacer preguntas, pues obviamente en el momento en que ya ustedes lo indiquen. Perfecto, perfecto. Ya hablo con, pues ahí te está escuchando precisamente Carlos, que nos está colaborando. Y realmente es que el que hace que este milagro ocurra, que podamos conectarnos, Ok. ¿sí? Entonces Listo, yo listo. creo que ya. Muchas gracias, Gary. Bueno, ya falta Listo. un Entonces, minuto y comenzamos. Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes y buenas noches, porque pues esta presentación y este contenido pues quedará grabado. Entonces, para los que vean en otra oportunidad esta, esta charla. Mi nombre es Carlos Limoán. eh, Además de trabajar en el Centro Nacional de Consultoría y de tener el privilegio de liderar los estudios de apropiación digital y transformación digital del centro. Como ven acá atrás en mi background, soy artista. Eso que está allá y que parecen latas de cerveza son realmente sprays de pintura. Y, eh, y he estado muy relacionado con el mundo digital por varias razones. Una, porque la música tal vez es uno de las industrias que ha sufrido y que sufrió de manera más contundente eh, la transformación digital de toda una industria. Y también he estado muy vinculado a el mundo editorial, otra industria en donde la transformación digital ha sufrido y está sufriendo y seguirá eh, una transformación muy fuerte como consecuencia de eh, Internet. Hoy vamos a conversar sobre, o más bien vamos a hacer una reflexión. Esta es la primera vez que traigo esta conferencia. La he preparado y la he pensado mucho, pero todavía es como ustedes están asistiendo como al estreno de una obra, ¿no? Entonces, esta es la primera vez que la presento. Trae evidentemente muchas reflexiones de un trabajo largo, ¿sí? Y, eh, y pues sin más, pues voy a compartir pantalla eh, para tener pues una ayuda
Espero que todos están viendo mi pantalla, por favor. Entonces, la primera reflexión, ¿no? Sí. Bueno, lo primero es cuál es la bitácora de este viaje que vamos a emprender, de esta hora en la que estamos arrancando. Lo primero es que voy a hacer una especie de introducción, ¿no?, al tema y unas reflexiones con respecto a lo que es tecnología, herramientas, utensilios y estas cosas, ¿no es cierto? El papel de la tecnología, un poco como una mini reflexión o visita al papel de la tecnología en el desarrollo, ¿no es cierto? Luego traigo básicamente 3, 4 puntos que el Foro Económico de Davos ha traído como riesgos presentes, ¿sí? Y luego voy a hacer una pequeña visita a nuestro estudio de apropiación digital, ¿sí? Y ver de alguna manera cómo, de alguna manera, los datos y la evidencia que nosotros hemos recogido puede contribuir a aprovechar mejor la tecnología y que ese aprovechamiento obviamente se convierta en, digamos, en un bienestar para todos, ¿no es cierto? Y voy a ser un poco revolucionario y en vez de dejar unas conclusiones, voy a dejar unas preguntas para ustedes. Algo les voy a dejar de regalo, les voy a dejar unas preguntas que me parece importante, sobre las cuales tiene sentido comenzar a trabajar, ¿no? Y primero que todo, el título de esta conferencia, Tecnología aliada o enemiga, está inspirado en un trabajo de una profesora de la escuela Kennedy de Harvard, ¿sí? Que es la escuela de gobierno, ¿sí? Y ella es profesora de ciencia y tecnología. Ella se llama Sheila Hasanoff, ¿no? Y tiene un amplio trabajo, un poco tratando de darle una mirada un poco más amplia y más completa a lo que significa la tecnología, ¿no es cierto? Y básicamente ella lo que dice es que siempre ha habido como una especie de batalla, ¿no?, entre luz y oscuridad frente a los cambios tecnológicos, ¿no? Y ella trae específicamente en la mitología griega cómo Prometeo sufrió agonías por traer el fuego a la tierra, ¿sí? Y en últimas, las visiones, digamos que más optimistas o las más pesimistas de la tecnología se basan en un concepto erróneo, ¿sí? Que es que un camino tecnológico, una vez emprendido, conduce a consecuencias sociales inevitables, ya sean utópicas o distópicas, ¿sí? Eso es muy importante, ¿no? Porque de alguna manera en el momento contemporáneo en el que estamos, la sensación es que la tecnología es imparable, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de alguna manera este punto de vista se conoce como el determinismo tecnológico, ¿sí? Pero la reflexión que ella hace es que esto es defectuoso políticamente, peligroso y éticamente cuestionable, ¿sí? Porque para lograr
progreso de las sociedades se necesita la comprensión más dinámica de estos cambios, ¿no es cierto? Y una cosa que me parece súper importante y sobre la que hemos estado trabajando y de alguna manera el estudio de apropiación digital tiene ese propósito, ¿no? Es cómo podemos gobernar nuestras poderosas y maravillosas máquinas. ¿Sí? Carlos Esteban, qué pena lo interrumpo. Es que Claro. se quedó pegada la presentación. No No la he estamos movido, viendo. no la he movido, no la he movido. Ah, ¿Sí? Un poco, ese es como la obertura de este concierto, ¿no es cierto? Ya entendiendo en últimas qué entendemos por tecnologías, ¿no? Y cómo han estado presentes y de alguna manera cómo han impactado, ¿sí? Las sociedades, ¿no? Este es evidentemente todos sabemos un poco y acá comenzamos a ver también cómo la tecnología comienza a tener esas dos, digamos como el lado oscuro, ¿no? ¿Sí? Y porque digamos, esto que aparece en pantalla, que son herramientas que se usaban para la casa, también fueron armas, ¿no es cierto? También fueron utensilios con los que eh, pues, que tenían propósitos bélicos, ¿no es cierto? Y hay una cosa y una reflexión que está presente de alguna manera en en este primer tránsito, es como lo bélico ha sido un gran impulsor de innovación, ¿no? Y de cambios. Sí, evidentemente, esto es lo que permite de alguna manera comenzar a que aparezcan las ciudades, ¿no es cierto? En el sentido que pues es lo que permite que nos volvamos sedentarios y ahí comienzan a aparecer las ciudades y las ciudades pues en últimas sabemos que son o que juegan un papel fundamental precisamente en el desarrollo, ¿cierto? Este es otro ejemplo de tecnología, de herramienta que produce cambios, ¿no? Este es otro ejemplo. Y luego comienzo a avistar unos ejemplos tal vez no tan románticos, ¿no? Como son los cañones, ¿sí? Y acá, este es un ejemplo claro, ¿sí? De cómo el deseo de obtener una ventaja militar ha impulsado un cambio tecnológico, ¿no es cierto? Y cómo la sociedad eh, 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 en última se ha beneficiado, pero también tiene este lado oscuro, ¿no es cierto? Y por qué este ejemplo un poco tan fuerte, ¿no? Es porque el mismo Internet, de alguna manera, todavía le debe algo, ¿sí? A, a, al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque de alguna manera ahí es a donde comienza a aparecer la primera red de computadores, ¿no es cierto? Y sin embargo, que esa es una cosa como importante y esa es una reflexión de la cual habla la profesora Hasanoff, y es cómo, digamos, quedan presentes en la genética de esas innovaciones, ese espíritu bélico, ¿no es cierto? Entonces,
Evidentemente, la ciberseguridad, por ejemplo, es un tema importante. Hay unos poderes oscuros, hay una red oscura que está presente y de la cual pues es uno de los grandes riesgos que más adelante veremos, ¿no es cierto? Y de todas maneras, uno de los grandes temas a los cuales hemos estado presentes de alguna manera es como a la vigilancia, ¿no? Sí, es decir, como a cierta pérdida de privacidad, ¿no? Que en últimas es parte de esa herencia o de ese gen bélico que está en la web, que de alguna manera tiene un espíritu mucho más amplio, mucho más democrático y que definitivamente ha causado transformaciones muy importantes en la sociedad, ¿no es cierto? Ahora, entendiendo la tecnología y su papel un poco en el desarrollo, ¿sí? Pues traigo a colación a este señor que es Adam Smith, que, eh, que tiene un libro, digamos, que es icónico en la economía y que es la riqueza de las naciones, ¿no es cierto? En 1776, ¿sí? Y básicamente en este momento el país más rico, ¿sí? En 1776 el país más rico era tal vez Holanda, ¿no es cierto? Y Holanda era 4 veces más rico que el país eh, más pobre, ¿sí? Es decir, pero si vamos a nuestro tiempo, si miramos qué ha pasado, ¿sí? Hoy en día, Malawi, según el Banco Mundial, es el país más pobre del planeta, ¿sí? Pero cuando caminamos 4 veces, ¿sí? Nos encontramos es Haití. Y si volvemos a caminar 4 veces, llegamos a Marruecos. Si volvemos a caminar 4 veces más, llegamos a Polonia. Si volvemos a caminar 4 veces más, llegamos a Singapur, ¿no es cierto? Entonces, realmente ha ocurrido un cambio importante, ¿sí? Es decir, un poco la reflexión acá es que el ingreso per cápita sufre un cambio drástico, ¿sí? Hacia 1800, ¿no es cierto? Acá yo hago un zoom para poder ver con mayor claridad, ¿no? ¿Sí? Y vemos cómo Estados Unidos crece de manera significativa, ¿sí? Y se ha mantenido por una senda de crecimiento durante muchos años. El milagro grande, o digamos ahí lo que es un testimonio importante de que es posible alterar el ingreso per cápita es Corea del Sur, ¿sí? Nosotros, pues, no hemos logrado hacer parte de esos crecimientos tan grandes que están presentes en los otros países, ¿no es cierto? Ahora bien, si vemos del lado tecnológico qué ha pasado, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos las 4 revoluciones, ¿no? Y cómo la presencia de la tecnología, ¿sí? Acompaña precisamente esa alteración del ingreso per cápita. Y acá
tal vez lo importante de la tecnología o el elemento importante es que la tecnología tiene capacidades masivas, es decir, se eleva de manera significativa la capacidad de producción y eso altera definitivamente las sociedades, ¿no es cierto? Y, y también lo otro que es importante y que es evidente de alguna manera es cómo la innovación también altera el papel de las personas, de los individuos, ¿no? De los ciudadanos, ¿sí? De la fuerza laboral, ¿no? Y cómo de alguna manera, ¿sí? Un poco lo que ha ido pasando, ¿sí? Es como el conocimiento juega un papel fundamental y muy importante en ese desarrollo, ¿sí? Y cómo adicionalmente, que es un poco lo que ha impulsado todo esto, es como el conocimiento comienza a estar de manera más democrática, ¿sí? Que es un poco lo que ha ido pasando con Internet, es decir, la innovación comienza a estar en muchos más espacios, ¿sí? En el planeta y de alguna manera eso ha generado, es lo que realmente ha generado la velocidad a la cual hoy estamos presentes en términos de innovación y de cambios, ¿sí? Y es precisamente que está participando un mayor número de personas. O sea, la tecnología siempre es un emprendimiento colectivo y en este caso, de alguna manera, la tecnología está, o sea, esa imagen que tenemos del garaje en donde aparece y se desarrolla una gran industria, o sea, todos tenemos de alguna manera el imaginario de Steve Jobs en el garaje, cuando habla Jeff Bezos del inicio de Amazon y entonces él comprando rodilleras para empacar los libros, bueno, todas esas cosas. Lo que en última lo que está diciendo es cómo la tecnología y la capacidad de innovación está presente en muchos más lugares, ¿sí? Pero lo otro que también es evidente es que hay un incremento en la intensidad de conocimiento que las sociedades comienzan a albergar, ¿no es cierto? Y se producen grandes cadenas de colaboración, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, esto sería como una historia espectacular, ¿sí? Pero tiene sentido y acá traigo una reflexión de, 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 de un trabajo que hicieron Oliver Blanchard y Danny Roderick, ¿sí? Que es un libro que recoge una serie de trabajos y el libro se llama Combatiendo la Desigualdad, ¿no? Y básicamente lo que ellos dicen es que desde la década de 1980 una combinación de fuerzas, globalización, nuevas tecnologías y cambios institucionales ha generado importantes efectos centrífugos en las economías avanzadas, acentuando las divisiones existentes y creando otras nuevas, ¿no? Eso creo que cada vez es más evidente, ¿no es cierto? Eh, eh, Y, y también hay una cosa muy clara y es como hay unos grupos que poseen unas capacidades, unas condiciones, ¿sí? Y unos conocimientos que les han permitido tener unas ventajas muy importantes para de alguna manera eh, eh, obtener unos crecimientos acelerados, ¿no? ¿Sí? Y uno comienza a ver el horizonte, digamos, de las empresas. En Estados Unidos, por ejemplo, ha cambiado mucho más que acá ese horizonte, pero
¿sí? Es decir, en Estados Unidos, cuando uno ve hace 50 años las empresas más grandes, ¿sí? Pues no aparece casi que empresas de tecnología, ¿no? Cuando vemos hoy las empresas más grandes, ese ranking de empresas más grandes, pues casi que la mayoría de empresas son de tecnología o tienen alguna relación con tecnología y han ido desplazando a otras empresas pues, por ejemplo, de petróleo o de manufactura, ¿no es cierto? Cuando vemos en toda nuestra región, hasta ahora comienzan, hasta hace muy poco, por ejemplo, en Argentina, comienza a aparecer dentro de las 10 empresas más grandes, Mercado Libre, ¿sí? Cuando nosotros vemos nuestro ranking hace 50 años, hace 30, hace 10, los cambios no son tan significativos, ¿sí? Pero evidentemente la tecnología puede generar esos cambios, ¿sí? La reflexión acá un poco con respecto a esto y las revoluciones industriales es una reflexión que a mí me parece vital entender, ¿no? O sea, distinguir, y es la diferencia entre adoptar y adaptar, ¿no? Para mí, la diferencia fundamental es que cuando hablamos de adaptar, en alguna medida estamos hablando es de gobernanza, ¿sí? Es de la capacidad que yo tengo de que la tecnología o esas capacidades yo las pueda moldear para mi beneficio, para mis propósitos, ¿sí? Mientras que el adoptar es simplemente, simplemente no es la palabra. Adoptar simplemente es eh, eh, tener, usar, ser usuario, mientras que el adaptar es una cosa mucho más profunda, ¿sí? Y además es mucho más exigente en conocimiento, ¿sí? Entonces, y lo que es evidente cuando uno ve las curvas de crecimiento son países que han logrado tener una mayor gobernanza sobre el uso de la tecnología, ¿no es cierto? O sea, cuando uno ve Estados Unidos, pues en últimas ellos fueron los dueños en buena medida de las cadenas de producción y de una cantidad de cosas eh, que ocurren. Además, también ha liderado en buena medida pues la tecnología e Internet, ¿no es cierto? Y es precisamente han tenido el conocimiento y han tenido las capacidades para adaptar y poder generar y lo más importante de adaptar es que yo puedo llevar esa tecnología a mi industria, a mi sector, a mi empresa, a mi vida, ¿no es cierto? Mientras que el adoptar, pues de alguna manera estoy un poco sujeto, ¿sí? A, a lo que me dicta el aparato, ¿sí? Si lo ponemos en términos más coloquiales o más sencillos, es la diferencia que hay entre, por ejemplo, poner un post en Instagram, ¿sí? Y otra es poner un post con hacer una historia, con encuesta, con una cantidad de cosas y poder hacerle seguimiento y poder hacer otro pocotón de cosas, mientras que lo otro es, de alguna manera estoy sujeto a las preferencias determinadas de la aplicación, ¿sí? El caso de la cámara de fotográfica, una cosa es tomar la foto y otra cosa es decidir a qué le hago foco, la profundidad de campo, bueno, una cantidad de cosas que están presentes en las cámaras de los celulares, pero que de alguna manera uno
utiliza, ¿cierto? Entonces, este escenario, de alguna manera, ¿sí? El Foro Económico Mundial ha estimado que esta avalancha o este tsunami de innovaciones y digamos de carrera tecnológica, ¿sí? Trae consigo, ellos han determinado estos 4 riesgos importantes, ¿no es cierto? ¿Sí? Uno, un riesgo importante es que de alguna manera, y eso se está viviendo muy claro, ¿sí? Y es que las necesidades de desarrollo, ¿sí? No tienen suficientes profesionales para acompañarlas, ¿sí? Y eso en últimas, ¿qué va a producir? También, pues, evidentemente que los que tienen mayor capital, los que tienen mayores capacidades, son los que van a ser capaces de tener ese talento en sus empresas, ¿sí? Es decir, una persona que está en Colombia, que es un profesional, que tiene todas las capacidades, ¿sí? Puede ser tan brillante que en últimas se lo llevan para otra empresa y Colombia se queda ausente de esa capacidad y de ese conocimiento de esa persona, ¿no es cierto? Es decir, una empresa colombiana pierde esa capacidad, pierde ese potencial, ¿no es cierto? La innovación trae consigo de alguna manera también una destrucción, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente, esa cifra de 800.000 millones de crecimiento en el comercio digital, ¿sí? Trae consigo también una cantidad de transformaciones y de damnificados en el proceso, ¿no es cierto? Es decir, si uno va a ciudades un poco más, de países un poco más desarrollados que el nuestro, uno comienza a ver, y inclusive en el nuestro comienza uno a ver cambios significativos en el paisaje, digamos en las vitrinas, en la presencia de algunos almacenes, porque han sido desplazados por el comercio digital. Y eso pues evidentemente va a alterar y eso pues deja de alguna manera una estela pues de problemas que en últimas los países tienen que atender. Ese 435% del aumento del ransomware, ¿sí? Durante la pandemia, de alguna manera deja ver ese lado oscuro del que hace mención la profesora Hanasov respecto a unos carteles que tienen unas capacidades enormes y que están por detrás de casos digamos, importantes de desfalcos y de cosas, y está presente, digamos, en las empresas. O sea, yo hace poco estuve en una conferencia y se mencionaron varios casos de empresas y de instituciones respetables que han sido atacadas y donde han sido secuestrados, ¿sí? Y de alguna manera esos huecos o esos espacios son creados de alguna manera por la falta de conocimiento y la falta de una cultura en relación a lo digital, ¿no es cierto? Y lo mismo, el siguiente problema que evidentemente está presente, ¿no? Y el 95%, que es un poco lo que estoy diciendo, corresponde al error humano, ¿no es cierto? Ahora, ya entrando un poco en nuestro estudio de
apropiación digital, es decir, como vamos a revisar algunos datos, algunas evidencias que tenemos un poco y sobre las que yo creo que vale la pena ponerle atención, es decir, como de alguna manera utilizar la evidencia para generar cierta gobernanza, es decir, adaptar, ¿sí? Un poco y entender y sobre todo ponerle atención a las brechas que genera estas la tecnología, ¿no es cierto? Y es que hay una reflexión, y específicamente en la historia de Internet, es que nosotros hemos sido mucho más talentosos, ¿sí? En imaginar las ventajas de la tecnología, ¿sí? Que sus desventajas, ¿no es cierto? Y en ese sentido, hay ejemplos y creo que todos estamos presentes y específicamente en el estudio de apropiación digital me parece valioso traer una reflexión y es cómo las personas, nosotros uno de los capítulos, una de las secciones que tenemos se refiere a las percepciones sobre Internet, ¿no es cierto? Es como, es decir, cómo percibo yo Internet, ¿sí? Y lo que me parece, digamos, que me llama la atención y que de alguna manera le da sentido a esta conversación es que las personas que están en el nivel avanzado de apropiación digital, de la ruta de ciudadanía digital, es decir, las personas que más le sacan provecho, que mejor, ¿sí? Son personas que son un poco más críticas, que son más críticas respecto a el uso de la herramienta, ¿no es cierto? Respecto del uso de Internet. Es decir, comienzan a ser más conscientes de la manera invasiva y digamos cómo comienza a invadir de alguna manera todas las actividades y comienza y tan es así que no tengo presente desde qué momento la mayoría de sistemas operacionales tiene herramientas para uno poder controlar el tiempo que uno está dedicando a las diferentes aplicaciones y distingue entre aplicaciones productivas y aplicaciones que ellos de entretenimiento y de redes sociales. ¿No es cierto? Y en ese sentido es congruente, ¿sí? De alguna manera comenzar a pensar sobre esto y a reflexionar y tener cierta gobernanza sobre Internet. Y gobernanza no solo para uno, sino también el país, cierta gobernanza de cómo dirigir los esfuerzos y hacer sus inversiones, ¿no es cierto? Esta gráfica muestra un poco cómo Internet ha ido creciendo en la vida de los colombianos, ¿no es cierto? Y básicamente esta gráfica atiende una pregunta que nosotros nos hicimos cuando iniciamos el estudio, ¿sí? Y era realmente de qué tamaño es Internet, ¿sí? En la vida de los colombianos, realmente de qué tamaño es Internet en la vida de los colombianos. Y lo que hicimos para tomarle, digamos, tomar esa medida es preguntar por diferentes actividades y cómo esas actividades estaban siendo realizadas por los informantes, ¿no es cierto? Entonces, ese color azul representa la forma analógica de esa actividad, ¿sí? Es decir, la forma presencial, la forma tradicional de hacer esa actividad, el mixto, es decir, que ese degradé que tenemos entre azul y naranja, es precisamente esas personas que comienzan
hacer esa travesía, ¿no? Es decir, a veces hacen eso de manera presencial y a veces lo hacen de forma digital. Y lo naranja representa lo que es lo que se comienza a hacer exclusivamente digital, es decir, se abandona ese formato presencial, ¿no es cierto? Y lo que vemos ahí, evidentemente, es que el correo, ¿sí? Enviar correo es como la actividad en donde ya casi que comienza a ser muy muy poco las personas que siguen enviando, y yo asumo que ese enviar correo presencial corresponde a procesos en donde ese proceso exige el envío de una correspondencia, de una carta, de un memorando, de un reclamo o ese tipo de cosas. De resto, el mail es el dueño de esa actividad. Y vemos cómo de alguna manera comienza a perder terreno, de alguna manera, Internet y a estar ausente, no tan presente en algunas actividades, ¿no es cierto? ¿Sí? Sin embargo, lo que sí podemos ver es que Internet ha crecido de manera significativa, ¿sí? Y de hecho, como consecuencia de la pandemia, que básicamente lo que muestra esta gráfica, ¿sí? Internet crece, un 10%, ¿no es cierto? Es decir, la cerca la desplazamos un 10%, ¿no es cierto? Lo que se hace exclusivamente digital, ¿sí? Crece un 2% nomás, ¿no es cierto? Lo que se hace exclusivamente, perdón, de manera mixta, ¿sí? Es un 8%, ¿sí? Y de alguna manera pierde terreno ese 10% que acabo de mencionar. Ahora, estos entrenamientos y todo esto, pues de alguna manera corresponden a varias cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá viene una primera reflexión, ¿no? Y es cómo de alguna manera la tecnología, pues primero Internet, que es una reflexión que me parece muy importante. Internet sigue siendo un fenómeno joven, ¿sí? Sigue siendo un fenómeno reciente sobre el cual estamos aprendiendo, ¿sí? Eh, y que de alguna manera el desarrollo de la tecnología lo que ha hecho fundamentalmente es reducir la fricción, ¿sí? En términos del conocimiento y las habilidades que se requieren por parte del usuario, ¿sí? Y de alguna manera lo otro, acá como importante, ¿no es cierto? Es cómo en últimas eh, Internet comienza a ser masivo, o sea, yo diría que hacia 2005, ¿no? Y precisamente esto es, si no estoy mal, esto es 2015, ¿sí? Cuando de alguna manera Facebook casi que tiene a la mitad, ¿sí? De los usuarios de Internet, ¿no es cierto? Es decir, como es una red que ya tiene a la mitad de la población conectada, ¿no? Y acá hay una reflexión importante, ¿no? Y es que que ese, eh, que ese volverse masivo va atado precisamente a que la necesidad o las habilidades que se requieren para conectarse y aprovechar Internet se reducen significativamente, es decir, el rozamiento o la fricción que hay casi que es cero, ¿sí? Tanto que hoy en día una persona ni siquiera es consciente que está usando Internet. Es decir, uno compra un smartphone y uno entra al WhatsApp y a todas estas cosas y no hay, digamos, como una operación consciente de conexión, ¿no es cierto? No es tan claro como
como antes, en donde uno tenía que poner el teléfono bueno, una cantidad de cosas, y por fin uno se conectaba y era muy lento y todas estas cosas. Cuando esto se vuelve absolutamente masivo, uno ve como esos grandes jugadores, ¿sí? Que además son unos jugadores que son muy conscientes de la importancia que va a tener el smartphone, ¿sí? Tanto que comienzan a concentrarse en desarrollos exclusivamente para la smartphone, ¿no es cierto? Y uno lo ve, pues, como el WhatsApp, el mismo Facebook, abandona de alguna manera casi la mayoría de desarrollos de desktop y los desplaza exclusivamente al smartphone. En el caso por ejemplo, Instagram, hasta hace tal vez un año, uno puede hacer ciertas cosas en el desktop, en el computador de escritorio, que hace uno con mucha facilidad desde hace mucho tiempo en en el teléfono, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo hemos ido caminando en ese proceso de ganar apropiación digital? ¿No es cierto? En esta gráfica, ustedes ven cómo ha ido evolucionando nuestro indicador de apropiación digital, y también ven cómo íbamos caminando de manera muy lenta y cómo de alguna manera el estrés que coloca sobre los hogares dispara el indicador, ¿no? Es decir, lo que sucede en últimas para ponerle números a esto es que en 10 meses, ¿sí? Saltamos de 0,23 a 0,39, y a la velocidad que veníamos ganando habilidades digitales íbamos a llegar a ese 0,39 que llegamos en 10 meses, lo íbamos a lograr en 20 años. Entonces, acá hay una reflexión importante, y es que ese salto se produce como consecuencia de un fenómeno al cual no estábamos preparados, que tuvimos que acudir de manera no orgánica, sino brusca, a utilizar la herramienta, y eso empuja el indicador de manera significativa. Pero acá comienza a aparecer, creo que lo más importante, y es cómo eso no ocurre de la misma manera en todas partes y comienzan a generarse brechas importantes, ¿no? Sí, es decir, si le ponemos la lupa, es decir, comenzamos a ver o a segmentar un poco ese indicador, vemos cómo en las zonas urbanas el indicador se dispara y crece a 0,43, mientras que el indicador rural está en 0,27, ya que acá ocurren la combinación de dos cosas, ¿no? No solo es que las cuarentenas, de alguna manera, que ocurren en lo rural y las ciudades son diferentes, ¿sí? ¿Sí? Son menos estrictas en lo rural, pero adicionalmente las condiciones de conexión en lo rural pues no son las mejores, cosa que en las ciudades, y una ciudad, por ejemplo, como Bogotá o Cali o estas, pues en últimas tienen una mejor cobertura, todas tienen 4G, en fin, en lo rural aún hay zonas donde tenemos 2G y inclusive zonas en donde no tenemos señal, y los que hemos viajado, y no hay que viajar tan lejos, no estamos hablando de sitios exóticos, sino en sitios rurales cercanos a los centros urbanos, uno a veces tiene dificultades para poder ahora bien, acá viene otro problema importante que me parece valioso colocarle atención, ¿no es cierto? Y es sobre todo
mantener la alerta sobre nuestra presencia o sobre el uso productivo de la tecnología, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esta gráfica es, a mí me parece que es un gran testimonio de cómo de alguna manera habíamos las inversiones en infraestructura y una cantidad de cosas que comienzan a ocurrir en el país, ¿sí? Nos convierten y de hecho somos reconocidos en términos de tener nuevos usuarios, ¿no es cierto? Es decir, vemos como en el 2016 teníamos un 42% de no usuarios y en febrero de 2020 pues habíamos reducido eso a menos de la mitad, es decir, teníamos ya solo un 20% de no usuarios, ¿no es cierto? Pero de alguna manera esa presencia en el Internet productivo no se había alterado, ¿sí? Es decir, tenemos una cantidad de nuevos usuarios, ¿sí? Pero todos se quedan de alguna manera como atrapados en el nivel básico, que es a donde ocurre la comunicación y el entretenimiento. Yo acá siempre digo que eso es como pasar de la desnutrición a la obesidad sin pasar por la nutrición, ¿no es cierto? Es decir, de la desnutrición a la obesidad sin pasar por la nutrición, ¿no es cierto? Entonces, y de alguna manera quien altera un poco eso y de alguna manera nuestro, digamos, el proyecto que tenemos y en el que estamos próximos a iniciar es nuestra quinta ola del estudio de apropiación digital para poder revisar cuál es el impacto de la presencialidad, ¿sí? Y adicionalmente, en qué medida los entrenamientos que surgieron o que aparecieron durante el 2020 como consecuencia de las cuarentenas, es decir, esa presencia que está en el Internet productivo, qué tanto se mantiene o crece o decrece, ¿no? Y cuáles son esas actividades o capas que de alguna manera son más vulnerables o han sido más frágiles y se han perdido como consecuencia de la presencialidad. ¿No es cierto? Es decir, lo que nosotros estamos viendo acá y lo que hace el estudio fundamentalmente es poder generar un mapa, ¿sí? En el que se puede observar un poco ese diálogo que ocurre entre el desarrollo tecnológico, ¿sí? Y las habilidades y el conocimiento que se requiere para aprovechar esos desarrollos tecnológicos, ¿sí? Yo acá utilizo un ejemplo que de pronto, pero es evidente que la aparición de, de un Rappi o de un Mercado Libre o de un Uber o de un Airbnb y otra cantidad de aplicaciones es un conjunto, ¿sí? Inmenso de desarrollos tecnológicos, ¿sí? Pero adicionalmente esos desarrollos tecnológicos se encuentran también con unas habilidades digitales que le dan vida a esos desarrollos tecnológicos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hemos podido observar y recoger evidencia es precisamente el impacto social que tiene la tecnología, ¿sí? Y lo hacemos a través del indicador, a través de la ruta del ciudadano digital. Nos parece importante siempre estar vigilando en donde esos usuarios, digamos, ingresan o hacen un aprovechamiento productivo de Internet. Y lo otro que hemos estado revisando y hemos estado identificando es cuáles son los obstáculos o brechas que impactan de manera significativa la expresión de la ciudadanía digital en estos diferentes vectores que
En últimas, es cómo se expresa la ciudadanía digital en el gobierno digital y cuál de las diferentes brechas, ¿sí? Si es el acceso, si son las condiciones de educación, si es la velocidad, afectan esa ciudadanía digital específicamente en el gobierno digital o su posibilidad de ser partícipe de los procesos de cambios sociales que es el activismo digital, en fin, en cada uno de esos. Ya para llegar a nuestro epílogo, les dejo esta reflexión, ¿no es cierto? Y es que de alguna manera, si no hubiera sido por la pandemia, ¿sí? Que impulsó de alguna manera las habilidades digitales, ¿sí? Nosotros hicimos o hemos hecho, hemos creado como una especie de análogo o una analogía entre el Gini de ingresos y creamos un Gini digital, entendiendo el capital como las habilidades digitales, el capital digital como las habilidades digitales, es decir, mis capacidades que me permiten obtener beneficios de la red, así como los ingresos de alguna manera me permiten adquirir productos y servicios, ¿no es cierto? Y lo cierto es que hasta febrero de 2020 era más inequitativo el Internet que el Gini digital que el Gini de ingresos, ¿sí? Siendo Colombia un país con una desigualdad, digamos, nosotros somos un país que tiene un problema importante de desigualdad, ¿sí? Y sin embargo, nosotros éramos más desiguales en lo digital que en los ingresos. De alguna manera, el capital digital de los colombianos se incrementó de manera significativa y hoy en día, pues digamos, de alguna manera, los colombianos tienen un capital digital importante y la pregunta grande es en qué medida lo vamos a aprovechar y le vamos a dar vida a ese capital digital que la población tiene. Tal vez antes de dejarles mi regalo de las 3 preguntas, no sé si haya alguna pregunta de parte de ustedes que yo pueda, con lo que he estudiado y con la información que tenga, atender. Aló. Aló. Carlos, Sí, tenemos una pregunta de María Camila. sí. Ella nos pregunta, el programa de apropiación digital 2022, ¿allí solo pueden participar empresas? Eh, eh, a ver, eh, Apropiación Digital 2022 es un estudio, es un estudio, es decir, es un proyecto de investigación que recoge información de fuente primaria, que adicionalmente tiene, digamos que tiene dos fases, tiene una fase cualitativa, una fase cuantitativa, que adicionalmente está haciendo un esfuerzo por lograr poner a dialogar esas cifras o esas evidencias de fuente primaria con fuentes secundarias, ¿sí? Y esa evidencia se usa o se comparte y hay una capa pública para que las personas puedan de alguna manera entender o tener digamos, como una idea de realmente dónde estamos en términos de apropiación digital, ¿sí? Es decir, y ese proyecto de investigación se financia, llamémoslo por patrocinio, por recursos de diferentes organizaciones
que pues debo mencionar, o sea, Da Vivienda nos ha acompañado y ha sido un gran socio de este proyecto. La Andy nos ha acompañado y ha sido un gran amigo del proyecto. Ecopetrol, la Fundación Telefónica, Claro, la Banca de las Oportunidades, Discovery, y a ver quién me puede estar, si me puede estar quedando por fuera. Y obviamente MINTIC, ¿sí? El Ministerio de las Tecnologías, de la Comunicación y la Información. Sí, no sé si María Camila atendí tu pregunta. Ok, tenemos otra pregunta Sí. de un asistente anónimo. Él nos pregunta, pero para la reducción de la fricción, ¿estaría pensado solo para el uso, lo que antes se denominó adopción, no para la apropiación, no para la apropiación? A ver, la fricción, de alguna manera, como nosotros la entendemos, es como las habilidades o conocimientos que yo requiero para poder aprovechar una herramienta, ¿sí? Es decir, acá confesando un poco, nosotros hicimos un curso, o yo participé de un curso en los Andes para poder entrar a Internet, cuando Internet era una cosa bastante, pues, muy parecido al DOS, ¿no? Pues era simplemente una pantalla negra con unas caracteres verdes en donde uno tenía que escribir unas direcciones muy claras en donde cualquier error pues significaba pues no conectarse uno con un servidor en alguna parte del mundo, ¿sí? Y obviamente todo eso pues se ha ido desvaneciendo y hoy entrar a Internet o entrar a una biblioteca o entrar pues digamos que es muy fácil. Esa facilidad básicamente es lo que nosotros entendemos como la ausencia de fricción, ¿sí? Entonces, pues de alguna manera, la apropiación digital, pues de alguna manera se ha beneficiado de los esfuerzos que la tecnología ha hecho para hacerse más fácil de usar, más intuitiva, ¿sí? Steve Jobs, por ejemplo, hablaba y eso yo creo que sigue estando muy presente, ¿no? Y es que en la medida en que se hace más fácil de usar la tecnología, ¿sí? Es mucho más exigente el desarrollo de la tecnología, ¿sí? Es decir, cuando desaparece el DOS y aparece el Windows y cuando aparece el Mac, Mac 2 y todas estas cosas y el mouse y comienza pues en últimas todos esos son grandes esfuerzos en reducir la fricción para que la gente aproveche la tecnología, ¿no? Sí, si uno hace memoria de hace un tiempo, lo que era chatear, pues no era tan sencillo como es el WhatsApp hoy, ¿no? Y las capacidades mismas que están presentes en el WhatsApp de hoy. Tenemos otra pregunta de Lilian. ¿Cuáles Sí. serían los asuntos claves de gobernanza digital que Colombia debería gestionar? Excelente pregunta. Eh, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas, ¿no? Lo primero es que la transformación digital de una sociedad implica un incremento importante en la intensidad de conocimiento de esa sociedad, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que la educación es realmente el habilitador para que
los colombianos para que los ciudadanos puedan adaptar la tecnología, puedan aprovechar realmente la tecnología y digamos, el estudio lo muestra, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros encontramos a alguien con un nivel de educación alto en zonas rurales, tiene, eh, eh, tiene apropiación digital y tiene capacidades para hacer lo que se requiera en esa zona y de alguna manera con esa conexión que tenga allá. ¿Sí? Si hay una persona que está, que digamos que es adulta, ¿sí? Porque la apropiación digital en los adultos comienza a caer, pero si es una persona adulta, es decir, una persona de 80, 70 años, pero tiene educación, esa persona tiene normalmente las capacidades para aprovechar la tecnología. Es decir, el esfuerzo más grande que puede hacer el gobierno por la gobernanza de la tecnología es la educación. ¿Sí? Eso es clarísimo. Ahora, acá es a donde viene el reto grande, ¿no? Y entonces es cómo usamos la tecnología para llevar a educación. Y es ahí donde digamos, ahí sí vienen acciones y, digamos, trabajos o sinergias entre instituciones del gobierno, ¿no? Es decir, el Ministerio de Educación, cómo hablar con MINTIC y cómo hacer un trabajo conjunto para precisamente acompañar procesos de educación con tecnología y de alguna manera alterar y llevar educación pues a una cantidad de sitios en donde está ausente la educación, ¿no? O sea, el inglés, por ejemplo, es un reto enorme y además es una condición que produce diferencias significativas en la apropiación digital. Entonces la tecnología podría generar conversaciones con profesores nativos que seguramente en zonas rurales es muy difícil de que ellos estén allá, ¿no? Ahí es donde vienen un poco los retos y las acciones y los compromisos políticos para crear esas sinergias. Pero el mayor acto de gobernanza sobre la tecnología es la educación. Es lo que creo y lo que nosotros vemos en la evidencia que hemos recogido a través de estos años. Bueno, creería que queda, si hay otra pregunta, queda espacio para otra pregunta, porque no quiero, pues, volarme mucho del tiempo que había programado para esta presentación. Ok, sí, ahí, digamos, ahí tenemos varias preguntas, no, digamos, no podemos responderlas todas, pero les estaremos dando respuesta a través del correo. Atendamos tres más y yo trato más bien de ser más conciso en las respuestas. Ok, listo, Carlos Esteban. Entonces, Dani Aristizábal Correa, soy abogado digital. ¿Cómo podría desde mi área aportar a la reducción eficaz de la brecha digital en la sociedad privada y en la administración pública? Bueno, esa es una pregunta, todo un reto. Sí. Eh, yo creo que, a ver, lo que veo yo, o lo que es tal vez un ejemplo que a mí me gusta compartir y que es como un ejemplo exitoso de dos estrategias del mundo financiero con respecto a los canales digitales para los clientes, ¿no es cierto? Sí. El Grupo Aval, cuando pues, de alguna manera ha estado muy enfocado, sus estrategias han estado muy enfocadas y dirigidas
a personas que tienen capacidades digitales, ¿sí? Es decir, ellos lanzan el Aval Pay con el concierto de los Rolling Stones. Obviamente el que va al concierto de los Rolling Stones tiene una capacidad económica, seguramente tiene un nivel de educación elevado y una cantidad de condiciones que, sí, el Grupo Aval ha sido socio de todos los Stereo Picnics, en donde otra vez ese grupo pues de alguna manera tiene capacidades digitales, ¿no? Y tiene condiciones, y tiene nivel de educación y todas estas cosas, ¿sí? Pero su resultado, de alguna manera en términos de relaciones digitales, no es muy grande, ¿sí? Le llega a una porción relativamente pequeña de la población, ¿sí? Da Vivienda, por el contrario, dijo, no, yo no voy a hablarle exclusivamente a las personas que ya tienen habilidades digitales. Yo voy a hacer un esfuerzo por entender, por tener empatía e ir a buscarlos. ¿Sí? Y entonces, de hecho, pues ahí aparece la innovación, ¿sí? Y ellos son, pues, digamos, un caso latinoamericano y de país en términos de innovación, en que ellos, de alguna manera, lo que hacen es llevar el mundo financiero a las redes sociales, al WhatsApp y a esto, y eso produce, ¿sí? La iniciativa de fintech más grande de Latinoamérica, ¿sí? Es decir, produce el DaviPlata, que hoy en día tiene 13 millones de usuarios, ¿sí? Está acompañado y seguido de Nequi, que en últimas tuvo un incremento importante como consecuencia de la pandemia, pero que en últimas Nequi aprovechó ese camino que había construido, que había labrado en alguna medida DaviPlata, y el Grupo Aval sigue siendo pequeño en ese segmento. Entonces, si yo estoy en una actividad como el derecho, pues evidentemente tengo que entender cuáles son las herramientas o cuáles son las en que yo puedo realmente generar canales amplios, ¿sí? Para eh, y entonces, pues yo diría que está ahí, o sea, esas dos estrategias le dejan ver a uno cuál es un camino mucho más, eh, 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 digamos, más exitoso en ampliar el mundo de las leyes en el público, en ampliar la relación pues en últimas con la justicia, ¿no? Sí, y de hecho la justicia ha tenido unas transformaciones enormes, ¿sí? Pero evidentemente en la medida en que estén conectadas con las habilidades que existen en la mayoría de la población, no en las élites de la población. Vamos yo creo que con la última pregunta, ya para Vale. cerrar. ¿Tienen alguna estrategia para incorporar sociedad civil y académica dentro del grupo de apoyo del estudio para que no sea solo empresas y gobierno? Una aproximación más cercana a los modelos de gobernanza de Internet. Eh, eh, lo primero que tengo que decir que el estudio de apropiación digital tiene un espíritu plural y generoso. Hemos trabajado y trabajamos con universidades. Está abierto. Con gusto atendemos, compartimos. El, 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 eh, Nosotros hemos hecho este estudio fundamentalmente con patrocinio, precisamente para que sea un estudio público, ¿sí? Porque en últimas, si el estudio lo paga solo un cliente, pues esa información es del cliente y ese cliente la aprovecha. Lo que hemos hecho y el valor de este esfuerzo que llevamos haciendo desde el 2016 es precisamente que la información
sea pública, que esté a disposición, y como nosotros lo expresamos, el propósito fundamental del estudio de apropiación digital es elevar la conversación alrededor de la tecnología. Eso significa hacer más importante el tema dentro del gobierno, hacer más importante el tema dentro de las normas para facilitar el uso de la tecnología o para poder hacer más ágiles procesos, ¿sí? Ese es el propósito del estudio y está totalmente en el ADN desde su creación, en que sea plural y abierto, y nosotros estamos pues siempre como dispuestos. Si ustedes quieren que, por ejemplo, compartamos los datos en un espacio o con un grupo, estamos en total disposición y con mucho gusto lo hacemos. Y hemos atendido en estos años muchas preguntas e inquietudes alrededor del estudio, y no somos, bueno, el conocimiento tiene esa gracia, ¿no? Y es que la utilidad la tiene el 100% de la utilidad del conocimiento la tienen todas las partes involucradas, ¿no? No es no es una torta, sino que todos se llevan la torta. Sí, creo que ese es el espíritu. Y además, pues reconocer cómo pues, lo que nosotros hemos hecho y la tecnología misma y todo eso le debe a una cantidad de desarrollos y de cosas anteriores eh, que se han, que se han creado, ¿no? Y de conocimiento o sea, por, por poner un ejemplo, el Gini digital es un concepto del exministro TIC, Diego Molano, ¿sí? Con el cual compartimos la información, y él pues nos da esa idea. Es decir, acá han participado muchos, y bienvenidas todas las voces. Sin más, les dejo estas 3 preguntas que me parece importante como tenerlas cerca, ¿no? ¿Sí? ¿En qué medida la abundante información que tenemos hoy alrededor del mundo digital contribuye a dirigir acciones, recursos, políticas y estrategias para que los individuos y las organizaciones aprovechen mejor la tecnología? Esa es una pregunta, sobre todo que hoy vivimos inundados de información, ¿sí? La otra es qué información o enfoque nos puede ayudar a acelerar las habilidades digitales y el cambio de cultura para aprovechar mejor la tecnología y darle vida a una transformación digital que incluya a las organizaciones, el gobierno, la academia y los individuos. Y la última, que me parece fundamental en un país como el nuestro, y es: el salto digital logrará acompañar la exigente travesía que significa avanzar hacia un país interconectado, o esto ocurrirá solo en una fracción de la economía, erosionando la cohesión social por cuenta de la desigualdad digital. Que ese es el gran, digamos, trabajo que tenemos por delante. Y para ponerles un ejemplo de ese, eh, los niños, por ejemplo, que estaban en colegios privados, pues no todos, pero un número importante de niños que estaban en colegios privados, pues inició clases sincrónicas al muy poco tiempo de iniciadas las cuarentenas, ¿no? En los colegios públicos, el regreso a la presencialidad fue hasta hace poco, y de resto en un porcentaje importante de colegios, un porcentaje importante, no todos, pero un porcentaje importante. En últimas, el proceso educativo durante las cuarentenas, y esto fue a través de WhatsApp, ¿no? Y eso pues va a ser una cicatriz enorme para una cantidad
de niños que, por ejemplo, estaban en procesos de lectoescritura o estaban comenzando a aprender matemáticas, y pues por WhatsApp ustedes háganse a la idea de cómo se logra eso, ¿no? Sin más me queda, pues nada, agradecer muchísimo que se hayan conectado. Y que nos hayan acompañado esta mañana, y quedo a sus órdenes. De nuevo, muchas gracias y me despido. Gracias.